Bien, saludos, profe Galarza. Hoy tengo el honor de presentar una breve biografía de la gran María Reich, la gran estudiosa de las líneas de Nazca. Pero antes de presentar esta breve biografía, la bibliografía pertinente. Bueno, les contaré que ha sido muy difícil en mis años de adquisición de libros sobre María Reich. Ha sido muy difícil encontrar libros, pero sí se ha encontrado. María Reich en versión alemán. María Reich en versión alemán. Cartas de María Reich con Clorinda Cayer Ibérico. Cartas con María Reich, fascinantes cartas con una de sus amigas que conoció en San Marcos, ¿no? Aquí nos enteramos que María Reich, por ejemplo, adoptó a una niña huérfana de Ayacucho y la convirtió en soprano. Cartas de María Reich recomendadísimas, por supuesto. Las líneas de Nazca en francés. Habla, claro, de María Reich. María Reich, El secreto del desierto, uno de los primeros libros de la gran María Reich. La mujer que barría en el desierto. Como ustedes saben, a María Reich le decían la loca de la escoba, ¿no? La mujer que barría en el desierto. La mujer que barrió en el desierto. Otra biografía rara de María Reich. Y uno de los pocos libros de María Reich, ¿no? Contribuciones a la geometría y astronomía en el antiguo Perú de María Reich. Aquí también incluyen algunos artículos de Paul Kosovo. Pues bien, hay más bibliografía, pero ya no de María Reich, sino de las líneas de Nazca. Empecemos con esta breve biografía. Como ustedes saben, María Reich nació en Alemania, ¿no? En Dresde. Curiosamente, esa ciudad fue bombardeada en la Segunda Guerra y muy probablemente si María Reich se hubiera quedado en Europa, hubiera sido víctima de ese bombardeo producto de la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1903, un 15 de mayo, y María Reich estudió para ser profesora de matemáticas. Muy estudiosa, eso lo dicen todos sus amigos cercanos y sus notas. Cuenta ella, porque hay mucho que contar de María Reich, pero me van a perdonar que esta es una breve biografía. Cuentan que María Reich sentía mucho amor por el Perú, por lo exótico que era el Perú. Al parecer en Alemania ya se enseñaba en historia todos los misterios del Perú. Bien, ella de niña soñaba con venir al Perú y cuando ya había terminado su carrera de docente y por la amenaza de la Segunda Guerra Mundial en 1933, Hitler, como ustedes sabrán, asume el gobierno como canciller, un año después como Reichsführer, y María Reich era por parte de madre judía, ¿no? María Reich Neumann. Entonces ella intuía que se iniciaba una persecución y un día lee el periódico y se entera de que necesitaban una profesora de matemáticas para el Perú, para Cusco, justo, ¿no? La capital del incanato. Ella postula, dice que hubieron más de 80 postulantes, ella gana la plaza y viene al Cusco. Fue tan buena profesora, y eso también lo resaltan todos los que conocieron a María Reich, pero tan buena profesora, que parece que los padres de la familia cuyos niños ella enseñaba, sintieron celos y su contrato terminó pronto. Entonces, triste ella, pretendía regresar a Alemania, la Segunda Guerra estaba terminando, pero cosas de la vida, en el viaje conoce a una directora que necesitaba una profesora de idiomas. María Reich dominaba el inglés y el alemán y algo de francés y la contrata como profesora. Posteriormente cierra el colegio y María Reich se encuentra trabajando en San Marcos como traductora. Hace amistad con una de sus alumnas que había puesto de negocio un café. Conoce a Julio César Tello. María Reich le traducía los trabajos a Julio César Tello, del alemán, del inglés al castellano, y es así como conoce a Paul Kosovo. Bien, la historia de las líneas de Nazca, que está íntimamente ligado con María Reich, es como sigue. Cierto día, Julio César Tello y Toribio Mejía Gespe escuchan relatos allá en el Perú, en la parte sur, de líneas extrañas en la pampa de Nazca, ¿no? En Ica. Tello, como estaba muy ocupado por su agenda muy cargada, entonces dejó que Mejía Gespe viaje para ver qué hay de las líneas.
y escribió un informe acerca de estas líneas geométricas. Mejía Gespe es, por lo tanto, el descubridor de las líneas, pero no se le considera descubridor científico, ¿no? Bien, porque no pudo verlo desde la altura, sino desde el suelo. Ese informe que dejó para las universidades, Toribio Mejía Gespe, fue traducido al inglés y la Universidad de Yale se entera de estas líneas y envía a Paul Kosok. Al parecer, Paul Kosok creía que estas líneas tenían que ver con la cuestión del agua, ¿no? Acueductos, subterráneos, etc. Paul Kosok fue el primero en contemplar las líneas desde el cielo. Por eso se le considera descubridor científico. Fue tal el asombro de Paul Kosok que dijo que había descubierto el calendario más grande del mundo. Entonces, Paul Kosok necesitaba una traductora de sus trabajos, le pide a Tello que consiga una traductora y así Tello contacta a María Reich con Paul Kosok. María Reich no encontraba todavía muchas dudas acerca de su estancia en Perú, pero cuando con Paul Kosok fue a las líneas, entendió por qué se encontraba en Perú. Se enamoró de las líneas y toda su vida estudiará las famosas líneas de Nazca. Estamos allá por 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Bien, Paul Kosok retorna a su país y María Reich se queda en Ica. Se gana muchos apodos como la loca la escoba y se hizo conocida en la pampa de Ingenio, Palpa, Socos, en la pampa de Nazca. Quien habla ha visitado las líneas de Nazca un 22 de junio, día que Paul Kosok también voló y María Reich, y se percataron que era un calendario astronómico para fines agrícolas. Bien, es maravilloso esa experiencia, ya les contaré en otro contenido donde solo voy a hablar de las líneas de Nazca. Ahora es María Reich. De las tantas anécdotas de María Reich contaré algunas cuantas, ¿no? La más impactante, por supuesto. Un día María Reich viaja a Europa, ella visitó varias veces Europa, para vender sus libros, por ejemplo, o para traer cámaras fotográficas modernas, ¿no? Cámaras de video. En una de ellas, María Reich se encontraba en Europa y ella cuenta en las cartas cuyo libro les he mostrado, María Reich y los dioses de Nazca, cuenta que sintió un deseo inexplicable de regresar al Perú. Era más o menos 1956. Entonces, ella hizo caso a su intuición, tomó el primer vuelo, regresó a Perú y vaya sorpresa, había dejado el Perú varios meses. La sorpresa era que las líneas estaban siendo destruidas por el gobierno de ese entonces debido a que quería concluir la vía panamericana. Como ustedes saben, la panamericana destruyó una línea, la Iguana. Si María Reich no llegaba a tiempo, la mayoría de las líneas, las más conocidas, porque hasta hace poco han descubierto más líneas de Nazca, pero las más conocidas, vamos a decir las clásicas, las que se encuentran en la pampa de Nazca, iban a ser destruidas. María Reich llegó a tiempo, hizo, entre comillas, todo un escándalo, la loca la escoba, llamó la atención de la policía, del ejército, del Congreso y hasta del presidente de ese entonces, ¿no? De ese entonces. Ahora, quien gobernaba en 1956, ¿no? La convivencia. Y se ganó el respeto de las autoridades, le dieron un sueldo, vamos a decir, mínimo, y María Reich, con los libros que vendía, con sus conferencias, ella pagaba a un vigilante más, porque Inmensa Pampa, a los que han ido, sabrán a qué me refiero, Inmensa Pampa solo era vigilado por una persona, el gobierno solo le puso un vigilante, imaginen, ella misma tenía que costear otro vigilante, y todos los estudios. Incluso su hermana mayor, que era doctora, y cuando se jubiló, vino al Perú y también contribuyó para que las líneas sigan siendo estudiadas, ¿no? Es muy encomiable, muy admirable esta gran mujer que entregó toda su vida por estudiar las líneas, ¿no? Las líneas. Ese sueño que les he contado de que los dioses la llamaban para que ella venga, era porque la vía panamericana estaba destruyendo las líneas. Claro, usted puede creer que es coincidencia o no, pero hay muchos misterios que María Reich no pudo explicar. Por ejemplo, María Reich perdió un dedo.
Y muchas imágenes que, repito, en otro contenido hablaremos de las líneas, hay muchas imágenes que solo tienen 9 dedos. Incluso María Reich hasta creyó en la reencarnación y decía, en son de broma y de serio, que ella era pues descendiente de este grupo, ¿no? De esta milenaria civilización de Nazca. Dicho sea de paso, Nazca, según Garcilaso, proviene de la expresión protoquechua nanazca, que significa tierra antigua y sagrada. María Reich estudió toda su vida las líneas, toda su vida, y su teoría fue que es un calendario astronómico para fines agrícolas. Años después, allá por el 70, la NASA envió a un famoso director llamado Toni Morrison, y la NASA fue, vamos a decir, la culpable de decir que María Reich se equivocó y que no son no es un calendario astronómico para fines agrícolas. El debate continúa, se ha dicho todas las líneas, pero recuerden que este contenido es enfocado en la biografía de María Reich. Este director bien conocido, Toni Morrison, regresó al Perú cuando ya María Reich había perdido la vista, pero no las ganas de seguir estudiando las líneas. Siguió descubriendo líneas ya casi ciega, y es casi un misterio cómo lo hacía. Es impresionante ver un video de María Reich, tal vez colgaremos algunos más adelante, y de lo admirable de esta mujer para estudiar las líneas de Nazca. María Reich murió un 8 de junio de 1998. Paralizó Ica y paralizó el Perú. Su muerte fue como si hubiera muerto uno de los mejores presidentes del Perú. Varios días de luto, y el gobierno de ese entonces, antes que ella fallezca, le dio un título, ¿no? De los tantos títulos que ella ganó, la Dama de Nazca. Hasta aquí una brevísima biografía de María Reich. Seguramente hablaremos en ella, de hecho, en otra ocasión. Y en otra ocasión sobre mi experiencia en el vuelo de las líneas de Nazca, y todo un especial, porque tengo más libros dedicados solamente a las líneas de Nazca. Pero hasta aquí una biografía de esta mujer admirable que es María Reich. Muchas gracias, permiso, nos vemos.